Qué bueno, amados hermanos, en esta mañana también quiero darle la muy bienvenida a todos nuestros amigos que se están conectando por primera vez. Gracias al Señor, porque no es una casualidad, sino es una causalidad de parte de Dios que el Señor te puso ahí para que escuches la palabra de Dios a través de este humilde servidor. Nada de lo que quiero compartir es mío, todo es de Dios, y lo que es de Dios es absoluto, y lo que Dios dice, Él lo cumple, porque tiene una sola palabra. Así que en esta mañana puede Dios marcar un hito en tu vida si vos le abrís tu corazón a Cristo Jesús y Él comienza a reinar en tu vida. Y anímate a hacerlo. Quiero decirte que va a ser la mejor decisión de tu vida. Bien. Quiero ir ya a la palabra de Dios, pero permítame tomar 2 segundos simplemente para de gratitud al Señor por Esmirna en acción. En el día de ayer, como cada sábado y durante la semana, el Señor nos ha bendecido de alcanzar a distintos hogares. Pero ayer tuvo una cotita, un ingrediente más a la Esmirna acción, que fue que las maestras de escuela bíblica han tenido un gesto de amor para todos los niños. Así que desde la directora y a través de ella, cada maestro, colaborador, aquellos que colaboraron en silencio, ayer también se ha alcanzado a los niños, no solamente con un obsequio, sino a través de la gloriosa palabra del Señor. Así que dicho esto, ahora sí, entonces ya mismo, por favor, te invito en el nombre del Señor que abras tu Biblia, porque quiero compartir en esta mañana, con la ayuda del Señor, el mensaje que te he dicho, un llamado de parte de Dios, pero Él tiene un propósito, es decir, tiene una visión. Y para esto, por favor, vamos al Antiguo Testamento, libro de Éxodo capítulo 3, y comenzamos a leerlo entonces desde el versículo 1 al 10 inclusive. Dice así la gloriosa palabra del Señor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel han venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén a la palabra de nuestro Señor. Para nosotros poder entender el llamamiento que Dios tenía para este hombre y luego que le iba a dar la misión, rápidamente tenemos que ir a la historia de Moisés. Vemos, usted lo va a poder encontrar en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, va a poder encontrar en el versículo 2 el nacimiento de Moisés. Y vemos entonces una situación muy especial.
Y vemos entonces allí puesto en aquella canasta, luego la hija del faraón le toma y lo lleva al palacio luego de haber cumplido los años. Y vemos entonces que ahora, estando Moisés en el palacio, él sale al desierto y ve entonces que un egipcio estaba oprimiendo a un israelita y lo mata. No solamente que lo mata, sino que también dice que lo esconde en la arena. Y luego vemos entonces, usted va a encontrar en la palabra de Dios ahí ese diálogo entre los israelitas y este hombre Moisés. Y vemos que entonces él entiende que el asunto ya había llegado a los oídos de Faraón. ¿Y qué es lo que hace? Huye al desierto, huye al desierto. Y allí vemos entonces, usted va a encontrar en el capítulo 2, versículo 21, vemos que contrae matrimonio con Séfora y de allí da a luz un hijo llamado Gersón. Y él estaba forastero en aquella tierra porque el faraón lo quería matar. Pero ahora vemos entonces que Dios está escuchando el clamor de su pueblo Israel que vivía en oprobio. Pero antes de llevarlo o sacarlo de Egipto, de la esclavitud, Dios empieza el preparativo. Dios tiene un plan, Dios comienza el preparativo. ¿Y cuál es el preparativo? Pero usted también lo va a poder encontrar en el versículo 23. Muere aquel hombre que era faraón de aquel entonces, que le buscaba a Moisés para matarle. Y viene un nuevo faraón, pero ahora este nuevo faraón dice que aún mucho más lo llevaba a servidumbre. Y vemos entonces que el clamor de los hijos de Dios fue tan grande que fue oído por Dios. Ahora Dios tiene que preparar a alguien. Y esta persona a quien Dios va a preparar, vemos entonces que Él tiene que preparar un libertador. Y este libertador es Moisés. Y vemos entonces que cuando Moisés estaba en el desierto, y quiero decirte, amados hermanos, que el desierto es la escuela de Dios. Cuando Dios nos llama a usted y a mí, el Señor lo primero que tiene que hacer, por eso en esta mañana quiero que por favor, si sos tan amable, repetí conmigo un llamado, decí, soy llamado, y Dios tiene una misión. Repetilo conmigo, soy llamado y Dios tiene conmigo una misión. Y así entonces, como lo llamó a Moisés con una misión, vemos entonces que ahora los tiene en el desierto. Y ¿sabe qué maravilloso? ¿Por qué tenemos que ir al desierto antes de cumplir la misión? Porque allí en el desierto, en la soledad, nosotros podemos escuchar mucho mejor a Dios. En la soledad, nosotros no escuchamos a este mundo. En el desierto, no escuchamos lo que ocurre en este mundo, en este presente y en este mundo que nos toca vivir. Lo único que escuchamos es solamente mala noticia, proyecciones de futuros malos. Y cuando lo único que trae escuchando este mundo el cual vivimos es simplemente desazón, simplemente viene a nuestras vidas terror, porque muchas veces, a pesar de estar en Cristo, no estamos en el desierto en el cual Dios nos está preparando con la misión, sino que entonces, al no estar en el desierto, estamos escuchando los ruidos de este mundo. El afán, muchas veces el afán por el dinero nos hace perder la vista de a dónde debemos llegar, a qué meta es la que debo alcanzar, cuál es la misión de Dios para mi vida. Entonces el Señor, muchas veces cuando yo no camino en la perfecta voluntad, Dios me detiene en el camino del afán, de la riqueza. No está mal querer progresar, no está mal, amados hermanos, trabajar. Por el contrario, porque el Señor dice que con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día.
abundancia, pero es la abundancia de Jehová la que enriquece y no añade tristeza. ¿Por qué te afanas hoy por el mañana? Si Dios tiene cuidado de las aves, de ti también ha de cuidar. Entonces muchas veces cuando nosotros como hijos de Dios no estamos comprometidos con la misión que Dios tiene para con nuestras vidas, Él nos lleva al desierto como le llevó a Moisés. Estando en el desierto, Dios le llama a Moisés. En el desierto, amados hermanos, no escucho los aplausos ni los elogios de lo que yo pueda hacer para Dios como resultado de mi fe. Ahí estoy en un trato personal. Sobre todas las cosas en el desierto, Dios quería hablarle a Moisés que la misión era muy importante, porque él estaba a través de Moisés, estaba buscando un libertador, pero él le quería enseñar en el medio del desierto que vanos son los recursos humanos si Dios no está al control de las cuestiones. Así que, amados hermanos, que el Señor nos bendiga, pero sobre todas las cosas, Él fue llevado y estaba en el desierto para entender que nosotros tenemos que tener dependencia absoluta de nuestro Dios. En este tiempo, ¿dónde están puestos nuestros ojos? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? En la seguridad de quienes nos gobiernan. Bueno, oramos por ello. Pero fíjese lo que dice Jeremías 17, 5 al 8. Dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su hueso, y su corazón se aparta de Jehová. Será como el retamo en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero mire lo que dice el versículo 7, y aquí viene lo interesante, y que en esta mañana nos apropiemos, amados hermanos, de la promesa. Dice el versículo 7: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Y, amados hermanos, en esta mañana quiero decirte, para abogado para con Dios tenemos, se llama Jesucristo. Jesucristo en esta mañana está intercediendo ante Dios Padre. Así que no importa si tal vez hasta este momento has puesto tu mirada en el hombre. Lo importante a partir de este momento hacia el futuro, que cambies tu mirada y tú has puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la vida. Que en Cristo Jesús está la respuesta para nosotros en este tiempo. Pero ahora, amados hermanos, permítame muy rápidamente, compartirle algunos aspectos del llamado de Moisés de parte de Dios. Y lo encontramos en el versículo 1 al versículo 6. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y que la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tus calzados de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y fíjese, amados hermanos, entonces aquí en estos versículos podemos encontrar tres cosas fundamentales. En el versículo 5 podemos encontrar algo maravilloso, y perdóneme la reiteración en la lectura de la palabra de Dios. Y dijo: no te acerques, quítate tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
Y esto nos habla que nosotros en este tiempo somos llamados por un Dios santo. Y aquí podemos ver la santidad de Dios. El lugar de por sí no era santo, sino porque Dios estaba en ese lugar, estaba en esa zarza. Que en esa zarza era diferente a toda la zarza que existía en el desierto. Quiero decirte que usted y yo nos transformamos en santo, porque dice el apóstol Pablo en el libro de 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Es decir, fíjese, la santidad de Dios nos eligió a nosotros, los seres humanos, los que un día hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias a la obra redentora de Cristo, ahora Él nos elige para morar en el cristiano. Y yo y usted nos transformamos, hermanos queridos, en un lugar santo. Hermanos, porque también en el tiempo pasado, cuando vivíamos sin Dios, sin fe, sin esperanza, éramos como una zarza en el medio del desierto, sin valor. Tal vez usted ha venido a Cristo Jesús desahuciado de los médicos, desahuciado emocionalmente, porque ha tenido fracaso en la vida y tantas otras cosas más. Éramos como zarza, que no teníamos vida, no valíamos nada, pero Cristo Jesús llegó justo a tiempo para transformarlo. Y ahora que Cristo Jesús vive en mi vida y en tu vida, nos transformamos en santos, porque el Santo de Israel habita en nuestros corazones. Por eso hay una exhortación, amados hermanos, que es: sin santidad nadie verá al Señor. Es mi deber como hijo de Dios, mi deber como hijo de Dios, cada día buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero segunda cosa que encontramos, primero entonces, en el llamado que tuvo Moisés, primero tuvo que entender la santidad de Dios. Amados hermanos, yo no puedo cumplir la misión sin antes no entender que Dios es santo, que cada cosa que voy a hacer lo debo hacer en la santidad para Dios, no es cualquier forma. Hermanos queridos, quiero decirte que aún, hermanos, si vas a leer la Biblia, si vas a orar, y menos si vas a tomar la cena del Señor, no estás en santidad, pídele perdón a Dios. Habla con Dios, que Él es tardo para la ira y pronto en perdonar, y que con nuestra oración sea santa para Dios, para que habite y Él escuche, y no haya, amados hermanos, nada que corrompa ni interrumpa nuestra oración, nuestro pedido con Dios. Querido amigo, si en esta mañana me estás escuchando, quiero decirte que el Señor, como llamó a Moisés en esta mañana, hay un llamado especial para tu vida. Y si tal vez estás caminando en un desierto de la vida lleno de problemas, hoy el Señor quiere decirte que puedes recibir a Jesús como tu Salvador, porque no hay otro mediador entre Dios y el hombre, solamente Jesucristo. Jesucristo salva, Jesucristo sana, pero Jesucristo viene pronto por su iglesia. Entonces, cuando yo recibo a Jesús, lo primero que tengo que entender que Dios es santo, 3 veces santo: Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu Santo. La segunda cosa, vemos que Él es fuego y justicia. Lo dice el versículo 2, dice la palabra del Señor: y se le apareció el ángel de Jehová en medio de una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía y no se consumía. Fíjese, qué tremendo, porque la zarza, bueno, no voy a hablar sobre las características de la zarza, pero permítame decirlo en forma rudimentaria, que es un vil pasto seco, sin valor. Hermanos, contra todo lo que puede existir, ardía esa zarza, pero no se consumía.
Y hermanos queridos y amigos queridos, quiero decirte que el fuego representa el juicio de Dios. El juicio de Dios que viene sobre todos aquellos que no escuchan la voz de Dios. Pero qué glorioso que nosotros, amados hermanos, hemos escapado del juicio de Dios, del fuego de Dios, porque hemos aceptado a Cristo Jesús. Qué tremendo, amados hermanos. Pero también no solamente nos enseña en el llamado de Moisés la santidad de Dios, sino que también es luz y fuego, es decir, juicio, amados hermanos. Y tercer cosa, en el llamado de Moisés puedo entender que nos dice así, nos enseña la condición que tenemos que tener para acercarnos a Dios cuando Dios nos llama. Y yo quiero cumplir con la misión que Dios para la cual me ha llamado. Nosotros, todos los hijos de Dios, todos tenemos un llamado. Usted que me está viendo en esta mañana es un especial tesoro de parte de Dios, para Dios, y Dios tiene un propósito con tu vida. Quiero decirte algo, que en el Evangelio de Cristo no hay jubilación. Todos servimos porque el Señor nos renueva nuestra fuerza cada día. En el versículo 5 le dice, no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y quiero decirte que el calzado es el símbolo del pecado. Quiero decirte, amados hermanos, que cuando en la vida hay cosas que son pecaminosas, no podemos alcanzar la santidad de Dios y viene el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Pero en esta mañana tengo una buena noticia. Dios no está para condenar a nadie, sino que Cristo pagó el precio, aleluya, de mi salvación, de mi redención. Y aun si en esta mañana, confrontado con la palabra de Dios, yo puedo verme en este espejo que es la Biblia, que es donde muestra al hombre tal cual como es. Si hay algo que hay algo en esta mañana, quítate el calzado de tus pies, es decir, abandonemos el pecado, aleluya. ¿Por qué? Y nosotros, amados hermanos, ahora en donde estamos transitando, quiero decirte que es a través de la sangre de Cristo Jesús. Dice el libro de Primera de Juan capítulo 1 versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Jesús lo estaba diciendo, ahora el apóstol Juan lo vuelve a decir. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué maravilloso que en esta mañana podamos oír la voz de Cristo ante el llamado de Moisés para una misión. Y Él dice que cuando escuchó, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisa santo es. Que en esta mañana nos despojemos de toda nuestra vida pasada. Quiero decirte que yo a usted le puedo engañar y puedo fingir una risa, pero es muy difícil sonreír. Sonríe que Jesús te ama cuando Jesús te hace libre del pecado. Jesús es vida para la vida, y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de Cristo. Ahora regáleme por favor unos minutos más nada más. Te he hablado de 3 cosas que Dios le mostró a Moisés para antes llevarlo a cumplir la misión. Si vos y yo hemos entendido la palabra de Dios, que el Señor nos bendiga. Dice Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora vuelvo nuevamente y ahora me detengo unos minutos más acerca de la misión que Moisés debía cumplir.
Y amados hermanos, vemos entonces, permítame volverle a leer la palabra de Dios. Versículo 10 le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Vemos, amados hermanos, entonces, fíjese, escúcheme bien, no me malinterprete, para que usted pueda entender el versículo 10. Vamos a leer el contexto del versículo 8 y 9. Dice: y descendió. Permítame por favor ir un poquito más adelante para que traiga bien claridad. Dice versículo 7: y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de los extractores, pues he conocido sus angustias. Y ahí viene el versículo 8, dice: y descendió para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel. Y vemos entonces que menciona los lugares. Entonces, fíjese lo que dice: y descendió. Y esto me tocó profundamente, amados hermanos, el corazón en esta mañana. Y yo pude decir, escuchando, escudriñando la palabra de Dios, qué bueno haber entendido el llamado, pero ahora qué bueno también entender la misión. Qué gran, cuando yo entiendo la misión que Dios nos da en esta tierra, la cosa cambia. Ya no vivo una vida de cristianito, en forma de liviandad. No, sino tomamos conciencia y responsabilidad de que Dios es tan bueno que mandó a Cristo Jesús, y que a través de Cristo Jesús ahora nos pone como administradores de sus cosas. Entonces, amados hermanos, vuelvo a decirle, versículo 10: ven por tanto ahora y te enviaré. Pero el versículo 8 dice: descendió. ¿De quién está hablando? De Dios. ¿Se da cuenta, amados hermanos, que Dios, para obrar en la tierra, siempre llama a hombres y mujeres? Siempre llama a hombres y mujeres. Como Dios descendió, como Dios iba a ser presente ahora con este nuevo faraón, y para salvar a su pueblo en forma visible. Lo dice: descendió. ¿Sobre quién? Sobre la vida de Moisés. Quiero decirte, amados hermanos, que Moisés tenía una gran responsabilidad: sacarlo de la esclavitud y llevarlo a la tierra de Canaán. Está la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Moisés fue el libertador de Israel, pero tenemos el mayor de los libertadores, que se llama Jesús de Nazaret, que también Dios, el apóstol Pablo dice en el libro de Colosenses: me apropiaste cuerpo. Era la forma en que se puede manifestar nuevamente a la humanidad a través de la persona de Cristo Jesús. María, madre de Cristo, no de Dios. María, madre de Cristo. María, madre de Cristo. Vemos en una mujer virgen. Entonces ahí Dios le apropia cuerpo a Cristo Jesús. Y este libertador, aleluya, no vino solamente a los suyos, vino, mas los suyos no lo recibieron. Entonces por gracia hemos recibido nosotros el evangelio de Cristo. Y vemos entonces que en la figura de Cristo encontramos el mayor libertador, que aún en esta mañana Él está, aleluya, a la puerta de tu corazón. Y dice: yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Cristo Jesús te quiere dar libertad de espíritu. Si no tienes a Cristo, vives muerto en espíritu, pero Cristo da vida en esta mañana. Entonces la primera cosa que encontramos del versículo 7 al versículo 10, encontramos que Dios descendió a la tierra a través de la persona de Moisés. Y luego, amados hermanos, en el Nuevo Testamento vemos el advenimiento del mayor libertador, Cristo Jesús. Y ahora, luego que Él entiende, entonces nuevamente permítame volver al versículo 10. Dice: ven por tanto ahora. Ven por tanto ahora. Es decir, Dios le estaba diciendo cuál era el plan que había trazado para libertar a su pueblo. Quiero decirte en esta mañana, y en esta mañana me quiero dirigir directamente a mis queridos hermanos. Así como Dios llamó a Moisés, en esta mañana hay un llamado a la iglesia de Cristo.
Hay un llamado directo a cada uno de mis amados hermanos que nos están viendo, pero también para mí, para nosotros. Dios nos llamó. Dios nos llamó, y así como le dijo a Moisés, ven, en esta mañana te está diciendo, ven ahora, sal de tu quietud, sal de tu comodidad. Dios te llamó. Si has entendido el llamado de Dios para tu vida, ahora te queda en claro la misión. Debes ahora venir a los pies de Cristo, porque tú tienes que ser un libertador y tienes que luchar para llevar al que está perdido, sin fe, sin esperanza, sacarlo del Egipto, es decir, de la esclavitud, del yugo del faraón que representa este mundo, Satanás con toda esa inmundicia. Pero el Señor, aleluya, a través de Cristo Jesús, ahora se quiere glorificar a través de tu vida. Quiero decirte, amados hermanos, que no importan las circunstancias. No importa la circunstancia en que debamos atravesar, sino, amados hermanos, quisiera tal vez en esta mañana hacerte algunas preguntas retóricas. Simplemente usted examínese. Y si no las entiende, luego vuelve a escuchar la prédica, examinarlo todo y retener lo bueno. Quiero decirte, para vos, mi querido hermano, con mucho amor, pero también con mucho temor de Dios, quiero decirte, en este tiempo de pandemia, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu posición? Si has sido llamado por Dios, estás cumpliendo la misión. ¿Cuántas personas has sacado de Egipto en este tiempo de pandemia? No sé cuántos días ya van, ya perdí la cuenta, pero más de 100 y pico de días. ¿Cuántas personas has rescatado de Egipto? Dios te llamó para ser un libertador, tal vez de tu padre, de tu madre, de tus hijos, de un ser querido, de un vecino. Le has hablado de Cristo Jesús en este tiempo de pandemia. Estás llevándolo a la Canaán. ¿Y cuál es la Canaán? Muchas veces hablamos de la Canaán celestial, pero permítame, el autor de Hebreo nos está diciendo otra cosa. Cuando habla de la Canaán, es decir, que encuentra la paz, la tranquilidad, la persona que reciba a Cristo. Dice Hebreos 4:1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca por no haberlo alcanzado. Es decir, en este tiempo el Señor te dice, como le dijo a Moisés, ven ahora, porque tienes que cumplir tu misión en esta tierra. Tu misión en esta tierra, ¿cuál es tu misión? Mi misión, ¿cuál es la visión? La misión de la iglesia de Cristo, mientras Cristo no venga por ella, es predicar el evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús, que hay salvación. Por eso, amados hermanos, en esta mañana, que el Señor nos dé sabiduría, que podamos ganar, redimir el tiempo. Este es un tiempo muy especial, claro que sí, hermanos, pero es el tiempo de rescatar del mismo infierno a personas que todavía están como Israel, clamando. En el día de ayer llegó una persona porque necesitaba del alimento y la ropa que se entregó. Pero cuando se le habló de recibir a Jesús, cuando se le hizo la confesión de fe, fue quebrantada en el Espíritu. Cristo Jesús entró y transformó su vida. Mi amado hermano, no dejes de dejar y de cumplir tu llamado. Dios te llamó, pero claro, no pueden entender la misión sin antes no haber entendido el llamado, sin antes haber entendido que santo es el Señor, que Mi amado hermano, en esta mañana te animo en el nombre del Señor, a que hagas un alto en el camino y que podamos pensar
cómo estoy parado en el camino. Y como te decía, sigue diciendo Hebreo, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿en qué? En el reposo. Y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva, no entrarán por causa de la desobediencia. Pero el versículo 11 de Hebreos dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Se me fue el tiempo y me hubiese gustado hablarte un poco qué es lo que pasó con aquellos israelitas. Desobedecieron a Dios y no entraron a Canaán. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga. Quiero concluir con estas preguntas. ¿Por qué está en este día tu vida sin paz? ¿Por qué estás sin paz? ¿Por qué en este día vives la vida sin una dirección? ¿Crees que la pandemia te va a llevar a este lado, al otro? Esto, afligido, angustiado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si no trabajo? Esto, lo otro. Por causa de la pandemia, no estoy diciendo que estás pensando si no trabajo por gaseanear o quedarte en tu casa, sino debido a la circunstancia. ¿Por qué en este día estás preocupado y no tenés seguridad? Quiero decirte que en esta mañana, que el Dios que estaba esperando a Israel en el desierto y lo acompañó, es nuestro Dios en esta mañana. Vuélvete a Dios en esta mañana, vuélvete a Dios. Y dice el profeta Isaías, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento esté en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Recordá entonces, el Señor te llamó, pero para hacerte conocer el llamamiento de Dios y hacerte conocer las características de Dios, Dios te lleva al desierto. Dios te lleva al desierto, y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, para que luego puedas cumplir, al igual que yo, nosotros podamos cumplir la misión de la cual Dios nos dio. Quiero decirte que en esta mañana todavía tenemos unos días más de este aislamiento social, y es el gran desafío para que rescate almas de Israel de la esclavitud. Habla de Cristo Jesús. Habla de este Cristo que murió, resucitó y se encuentra sentado a la diestra de Dios Padre. Glorifica el nombre de Jesús. Que el centro de nuestra vida sea Cristo Jesús. Y que muchos tengan la experiencia de recibir a Cristo Jesús en el corazón. Oro al Señor en esta mañana. Señor, he predicado tu palabra. Es tu palabra la que tiene poder. Es tu palabra la que produce en nosotros el querer como el hacer. Te ruego, Señor, por aquellos que durante todo este tiempo de pandemia han estado en la quietud espiritual, que no han cumplido con la misión. Y la misión que tú tienes en la iglesia es que prediquemos el evangelio, que en este tiempo que todavía tú no retornas a buscar a lo que compraste con tu sangre preciosa, es la oportunidad para nosotros ganar perlas para nuestra corona, porque sabemos, Señor, que cada persona que le hablamos, le predicamos, le guiamos, la sacamos de la esclavitud del Egipto y la hacemos caminar hacia la Canaán. Sabemos que ellas van a ser perlas para la corona que vamos a tener un día en el cielo. Perdóname, Señor, en esta mañana, si no he obedecido a tu llamado, si no he cumplido con la misión para la cual tú me llamaste. Te pido perdón, Señor. Y en esta mañana, oh Dios de misericordia, renuevo mis votos de fidelidad en el nombre de Jesús. Pero tal vez si algún amigo o amiga ha escuchado esta palabra y seguramente no ha entendido qué es esto del llamado, de la misión, pero sí ha entendido que así como existe el aire, oh tu Dios, a través de la persona de Jesús, eres real y que quieres transformar su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.